Perfecto. Y nada, a los docentes quiero presentarles a Juan Hidalgo, es el especialista en Python, el ingeniero que nos va a dar la masterclass hoy. Están aquí los docentes del Ministerio de Educación de Chile en el contexto del proyecto Conexión TP. Entonces, ellos están llevando varias rutas, dentro de ellas la ruta de Python 1 y 2. Y nada, los dejo sin más con Juan Hidalgo para que pueda empezar la charla. Gracias. Hola, hola, muchas gracias, Mariana, a todos los docentes que nos acompañan, muchas gracias por atender. Vamos a comenzar a platicar un poquito sobre Python. Me voy a permitir presentar mi pantalla. Listo. ¿Qué le ¿Ok? podemos ver? Perfecto. Bueno, como lo mencionaron anteriormente, soy el doctor Juan Hidalgo. Trabajo como especialista en evaluación y currículum para OpenEDG. Eh, Me hago cargo ahí dentro de algunas otras cosas de revisar, actualizar eh, la parte del currículum en algunos de los tracks que tenemos. También me hago cargo de la parte de la revisión de los tracks de C y C++. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar un poquito sobre Python, ¿verdad? Python se habla mucho hoy en día por toda esa versatilidad que tiene como lenguaje. Y bueno, hablando un poquito sobre la empresa OpenEDG, pues es una empresa dedicada a promover la capacitación a una nueva generación de programadores en los lenguajes más solicitados de la industria. Necesitamos tener programas actualizados y estar en constante renovación, puesto que estamos en las áreas de tecnologías. Esto va cambiando muy rápido, entonces una de las cosas que hacemos en OpenEDG pues es estar visualizando qué es lo que se está utilizando en la actualidad y estar generando herramientas y contenido para que más y más personas, tanto profesionales ya formados como estudiantes, puedan obtener mejores competencias. Algunas de las formas en lo que hacemos esto, pues es creando contenido de cursos para mejorar la calidad en la educación. También desarrollamos evaluaciones de habilidades y certificaciones de la industria. Analizamos también la demanda de los lenguajes para cerrar esa brecha que pudiera existir entre la educación y la industria. A veces podríamos tener una diferencia considerable de lo que se enseña a nivel profesional y lo que se está pidiendo en la industria. Entonces tratamos nosotros de cerrar esa brecha al analizar esta demanda, en este caso obviamente de los lenguajes de desarrollo de software, y además proporcionamos herramientas y recursos de enseñanza y aprendizaje para instituciones educativas y estudiantes individuales. Eso es a grandes rasgos lo que hacemos. Tenemos varios institutos, como pueden ver ahí en la parte de abajo del slide. Está el C++ Institute, el JS Institute, Python Institute, el English for IT, y últimamente tenemos por ahí el tema de alfabetización digital, el cual pues también es súper básico para aquellos que están iniciando en este mundo de las tecnologías de la información. Y bueno, ¿qué valor tienen las certificaciones de la industria? Eh, todos tenemos y sabemos, tenemos conocimiento y sabemos de la creciente necesidad que se ha dado en el área de tecnologías de la información. Al mismo tiempo, pues ha habido un gran aumento en el número de programadores y desarrolladores que se requieren
cada vez más importante para mostrar y validar los conocimientos, especialmente cuando se busca un nuevo puesto, un empleo, y pues se tiene que competir en algún momento en el mercado laboral. Y bueno, pues una certificación va a dar esa oportunidad precisamente a las personas para un mejor puesto, un mejor salario. Es uno de los requisitos claves establecidos por un número cada vez mayor de responsables de tecnologías de la información. Si nos vamos a las búsquedas generales en las plataformas de empleo, muy probablemente vamos a encontrar puestos en donde requieren certificaciones. Obviamente, ¿qué certificación? Pues depende del puesto el que se está ofertando, ¿no? Pero las certificaciones tienen un gran valor a nivel laboral, a nivel industria, y es muy importante que nosotros tratemos de promover las certificaciones. Muchas veces nos quedamos hasta los conocimientos que se dan a lo mejor a nivel universidad. Nos quedamos con los conocimientos a lo mejor de un curso que tomamos. Y eso es totalmente válido, es muy, muy bueno, pero nosotros tratamos siempre de motivar a las personas a que se certifiquen. Sin el certificado, pues no vamos a poder comprobar a ciencia cierta ante una empresa que tenemos esas habilidades. Y bueno, para desarrollar una certificación, pues se lleva toda una estructura para que el que está emitiendo la certificación compruebe al 100% que el candidato pues conoce y maneja esos temas del que se está aplicando. Entonces, es una herramienta bastante, bastante buena para todos nuestros estudiantes y para las personas que desean mejorar y engrosar sus conocimientos y su currículum. Entonces, es bastante, bastante importante promover este tipo de formaciones en las personas. Se hizo una encuesta de valor el año pasado. Más o menos 12,000 estudiantes se encuestaron. Estos estudiantes estaban certificados en PICEP y en PICAP, que son las dos certificaciones iniciales del track de programación general de Python. Y bueno, obtuvimos algunas estadísticas interesantes respecto a esto. Y dentro de estas estadísticas podemos ver, no me voy a meter mucho en todas, pero vemos las más importantes. Ahí el 90% en la tercera estadística dice, el 90% de estos estudiantes, tanto de los estudiantes certificados en PICEP como en PICAP, el obtener una certificación ha aumentado la confianza en las habilidades y en las competencias profesionales. También del 64 y 66% respectivamente el obtener la certificación PICEP o PICAP les ha ayudado a crecer en su red profesional. Eh, Además de esto, bueno, ahí en la cuarta estadística, lo pueden ver ahí en el slide, dice que el 90% de estos encuestados dijeron que les ha dado una mejor idea de lo que todavía necesitan aprender, en dónde están sus carencias en sus habilidades. Les ha ayudado para mejorar la comprensión del alcance del conocimiento y pues obviamente han mejorado su currículum. Y algo también súper importante que debemos voltear a ver, pues es que uno de cada tres consiguió un empleo gracias a la certificación. Que creo que al final de cuentas, todas las personas que desean mejorar sus habilidades y que se preparan para poder acreditar alguna certificación, pues el principal objetivo o motivación pues es obtener un empleo o un mejor empleo, una mejor posición, mejor remunerado, etcétera. Entonces, he ahí la importancia de las certificaciones y más en esta área de desarrollo de software que pues se ha ido a la alza, ha crecido, está creciendo la demanda de desarrolladores de software y en general también de los profesionales de tecnologías de la información. Si vemos por ahí el sitio de Tiobe, no sé si alguna vez alguien lo haya
lo haya visitado. TIOBE es un sitio que analiza millones y millones de líneas de código de diferentes lenguajes de programación y determina, le da un rating, determina hasta cierto punto cuál es el mejor basado en ciertas consideraciones. Hasta el mes de septiembre, el mes pasado, Python se posiciona en primer lugar. Entonces, esto pues nos da un indicador de que debemos mejorar, eh, debemos incursionar en este lenguaje tan versátil. Y bueno, este es nuestro roadmap, nuestro mapa de caminos en el Python Institute. Tenemos bastante versatilidad, puesto que Python es un lenguaje muy versátil, se puede aplicar para muchas cosas. Nosotros en el Python Institute tenemos estos tracks. De entrada, bueno, no voy a hablar de todos porque son muchos. Algunos ya están, otros están preparándose, pero pues les voy a hablar en este caso, del track de programación de propósito general, específicamente del PCEP y del PICAP. Hablando específicamente de la certificación, estos son los tracks de la certificación. Recuerden que nosotros tenemos cursos alineados a estas certificaciones. Es importante entender esta diferencia, ¿verdad? Esto que yo les estoy presentando, pues son propiamente las certificaciones. Ahorita más adelante vemos la parte del curso. En la parte del PICEP, probablemente algunos de ustedes pues ya hayan tomado el curso, lo están tomando, pero les platico un poquito en qué consiste la certificación del PICEP. En esta certificación se contemplan 4 secciones. Esta certificación está enfocada a los fundamentos de programación en Python. Cuando hablamos de fundamentos, pues es desde el nivel 0, ¿sí? Entonces, la primera sección se maneja lo que es los fundamentos de Python e informática, cuestiones muy generales de esto. Constituye el 18% de la totalidad del examen y consta de 7 ítems o 7 preguntas en el examen. Se ven cosas pues muy generales como los conceptos y términos fundamentales, palabras clave, instrucciones, números booleanos, sistemas de numeración binario, octal, variables, etcétera. Son cosas muy fundamentales, operadores también, prioridades. Todo eso es cuestiones muy fundamentales de lo que es un lenguaje de programación. Eso es en la sección 1. En la sección 2 se evalúa lo que son bloques condicionales y bucles. Esta parte constituye el 29% del examen y consta de 8 ítems para este examen. En esta parte, bueno, pues se pueden evaluar sobre estructuras condicionales, condicionales múltiples, a construir bloques con while, iterar secuencias, utilización de tuplas, diccionarios, listas, cadenas, etcétera. Entonces, de las secciones, es la sección más grande, hablando del examen. Después, la sección 3 habla específicamente sobre listas, cadenas y diccionarios. Esto equivale al 25% del examen. Y también, bueno, está constituido por 7 preguntas o 7 ítems, en donde se ven algunas funciones específicas como la función len, append, index, eh, algunas cuestiones un poquito más complejas, utilizando los bucles for para iterar sobre listas de datos, etcétera. Entonces, eso es la sección 3. La sección 4 está constituido por el 28% del examen y consta de 8 ítems. Y bueno, en esta parte se ven palabras clave, la organización entre la interacción entre funciones, se ven excepciones,
Em, ah, básicamente eso. Entonces, así es como está constituido el examen de PISEP. Para el PICAP es algo similar. El PICAP está constituido por 5 secciones, a diferencia del PISEP, que son 4. En el PICAP tenemos 5. En la sección 1 se ven módulos y paquetes. Ese es el 12% del examen. Consta de 6 ítems. En la sección 2 son excepciones. A pesar de que en PISEP se ven excepciones a un nivel de entrada, en PICAP también se abordan excepciones ya a un nivel un poco más complejo. Es el 14% del examen y está constituido por 5 ítems. En la sección 3 se ven cadenas, constituye el 18% del examen y está constituido por 8 ítems o 8 preguntas. La sección 4 está completamente enfocada a programación orientada a objetos. Es la sección más grande del examen, consta del 34% de la totalidad del examen y contiene 12 ítems de evaluación. Y en la sección 5 es una sección miscelánea, ¿verdad? De varios temas. Consta del 22% del examen, son 9 ítems y se ven algunas cuestiones sobre listas complejas, la incorporación de funciones como la de lambda en los códigos, la función map, la función filter, flujos, etcétera. Son cuestiones como que de varios temas. Y bueno, todo esto ustedes lo pueden checar en el syllabus de cada certificación en nuestra página del Python Institute. Vienen todos los sílabus, que es básicamente lo que cubre cada una de nuestras certificaciones. Y bueno, también les hablo un poquito del PISED. El PISED es una certificación que no tiene mucho que sacamos. Trata sobre el análisis de datos con Python. Y bueno, pues ahorita está muy en tendencia esa parte ah, pues del análisis de la información, del procesamiento de grandes cantidades de información para poder obtener características esenciales para la toma de decisiones. El PISED está constituido por 5 bloques. Estos 5 bloques, bueno, en el primer bloque o primer sección trata sobre adquisición de datos y preprocesamiento. El segundo bloque, habilidades de programación de Python completamente. El tercer bloque se refiere a análisis estadístico. El cuarto bloque sobre análisis de datos y modelados. Y el 5 habla sobre cómo dar la comunicación de los datos, o sea, ya cuando tenemos el procesamiento, cómo vamos a comunicar esa información que necesitamos y cómo la vamos a visualizar. Obviamente, pues todo esto a través de Python. Y bueno, básicamente esos son las certis de las que les quería platicar. Y bueno, pasamos ahora sí en forma con la masterclass, ¿no? En esta masterclass, bueno, yo quisiera abordar, espero que me dé el tiempo, quisiera abordar lo que es un crash course del Python Essentials 1. Vamos a ver de forma muy general qué es lo que viene en el Python Essentials 1, que es el curso que va a preparar a las personas para poder presentar la certificación de PISEP. Después de esto, voy a hacer una pequeña demostración de cómo se puede utilizar Python para la automatización y gestión de redes. Como les decía en un inicio, Python es muy versátil, tiene muchísimas librerías, muchísimos módulos que podemos aprovechar para muchas cosas. Y una de estas cosas, pues, es la automatización de redes. Supongo que hay maestros que manejan estos temas de redes y más si están ahí con la parte de Cisco. Podemos utilizar Python para este tipo de prácticas y para muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, eh,
En la parte del curso de Python Essentials 1, son 4 módulos los que se abordan en este curso. Este curso, bueno, va a preparar a los estudiantes para que se desempeñen en trabajos y carreras relacionadas con el desarrollo de software, eh, que incluyen no nada más la creación de código, sino que también el diseño de sistemas informáticos y pruebas de software. Dentro de estos 4 módulos, tenemos el módulo 1, que es Introducción a Python y Programación Informática. Son las bases de lo que es la programación informática, cómo funciona la computadora, cómo se ejecuta el programa, cómo se define, qué constituye un lenguaje de programación, cuáles son las diferencias entre los lenguajes de programación más utilizados, como lo puede ser a lo mejor C o C++, en comparación con Python, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? Básicamente eso es lo que se maneja en el módulo 1. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. En el módulo 2 se denomina tipos de datos, variables, operaciones básicas de entrada y salida y operadores numéricos. Como su nombre lo dice, bueno, pues se abordan métodos básicos de formato y salida de datos que ofrece Python junto con los tipos principales de datos y operadores numéricos, sus relaciones mutuas y vinculaciones. También se introduce el concepto de variables y convenciones de nomenclatura de variables, ¿verdad? Según los estándares que nos dicen cómo poder nombrar esas variables, ¿verdad? Se tiene que estandarizar el nombrado de esas variables que se van a utilizar en nuestro código. Viene la parte del operador de asignación, algunos operadores que se manejan y las reglas que rigen la construcción de expresiones. Básicamente eso es lo que vemos en el módulo 2. En el módulo 3 se abordan valores booleanos, ejecución condicional, bucles, listas, procesamiento de listas, operaciones lógicas y operaciones bit a bit. Dentro de este módulo se introducen las estructuras de control, como lo es if else, while, for, las estructuras básicas de programación que podemos encontrar pues, en básicamente todos los lenguajes de desarrollo de software. En el módulo 4, denominado funciones, tuplas, diccionarios, excepciones y procesamiento de datos, pues se abordan en sí los conceptos de estas cosas que acabo de mencionar, su definición, ¿verdad? Su uso, el propósito y las diferentes formas en que las podemos implementar. Eh, Básicamente, así es como está constituido este curso. Vamos a ingresar a este collab que preparé, donde me meto un poquito más a fondo en los temas que se ven en cada módulo. Eh, voy a compartírselos. Este collab está para que lo puedan acceder ustedes. En un dado caso, déjenme abrir acá el chat. En un dado caso que quieran tener ahí un curso súper rápido de Python Essentials 1, ahí lo pueden checar y pues básicamente los temas que vienen en el curso eh, desarrollados de forma muy rápida y muy concreta. Y bueno, este curso es el primer curso de 2, ¿verdad? Como ya les mencioné, este curso va a preparar a los estudiantes en la parte de la preparación para el examen de certificación PICEP y va a construir también las bases para el PICAP. Y bueno, dentro del módulo 1, que es Introducción a Python y a la programación computacional, de entrada, pues son básicamente conceptos, ¿verdad? Cómo funciona un programa de computadora, qué diferencias hay entre un lenguaje natural y un lenguaje de programación. Ahí se hace una analogía para entender un poquito mejor cómo construir un lenguaje de programación, cómo se compone un lenguaje, hablando propiamente
del lenguaje como tal, ¿verdad? No hablando específicamente de programación, sino de un lenguaje, cómo nos comunicamos. También vienen las diferencias entre lo que es lenguaje máquina y lenguaje de alto nivel. Sabemos que las computadoras entienden un lenguaje a bajo nivel, que lo llamamos lenguaje máquina, y que para el ser humano sería complicado tratar de entender qué hace o cómo se maneja ese lenguaje de bajo nivel. Entonces es importante para las personas, los alumnos, los estudiantes, que entiendan qué diferencias hay entre el lenguaje máquina, que es un lenguaje de bajo nivel, y un lenguaje de alto nivel como lo es Python. También viene la parte de la conceptualización de compilación e interpretación. Recuerden que Python dice que no tiene acceso. Bueno, ahorita a lo mejor tengo los permisos. Se supone que sí a ver, déjenme ver. Creo que sí le di permisos a todos. Sí, sí debe de tener permisos. Ahorita lo checamos. ¿Sale? Bueno, eh, les mencionaba que es importante saber qué diferencias hay entre compilación e interpretación. Python es un lenguaje interpretado, es un lenguaje que no genera un archivo compilado como lo es C o C++. Entonces hay diferencias a la hora de ejecutar scripts, tanto en Python como en C y en C++. Entonces aquí se explica básicamente esa diferencia, que es un intérprete, y vienen ventajas y desventajas de lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Dentro de las ventajas y desventajas de estos, bueno, la compilación, los lenguajes compilados como C y C++ obtienen una mayor velocidad de ejecución, ¿verdad? Ya que viene básicamente el script en lenguaje a bajo nivel y no se necesita traducir eh, de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. Dentro de sus desventajas, pues el proceso para compilar el script es lento, ¿verdad? Y se necesitan mayores recursos computacionales. Eh, en el caso de los lenguajes interpretados como Python, dentro de sus ventajas, pues es que es muy flexible y fácil de depurar, y también es muy adecuado para desarrollo de aplicaciones rápidas, puesto que tenemos a la mano básicamente todo lo que necesitamos para construir nuestra aplicación. Dentro de sus desventajas, pues tiene menor velocidad de ejecución, puesto que es un intérprete que tiene que estar instalado en la computadora para que se pueda ejecutar. Es más lento a la hora de interpretarlo, ¿verdad? Cuando nosotros corremos el script de Python, pues el intérprete tiene que ir revisando línea por línea. Es un lenguaje ordenado, como cualquier lenguaje de programación de alto nivel, es decir, empieza desde la cabecera hasta el final, pero tiene que ir interpretando línea por línea e ir checando, pues, que esté bien escrito, que las separaciones de tabulación sean correctas, etcétera. Algunas reglas que tiene que tomar en cuenta para que pueda ejecutarse. Y bueno, pues ya como tal, la ejecución, ¿verdad? Entonces esto toma tiempo. Esto toma tiempo. Entonces es un poco más lento su velocidad de ejecución, y también depende del intérprete, es decir, el intérprete tiene que estar instalado en la computadora. Si no instalamos Python en la computadora, no vamos a poder correr scripts de Python, cosa que con los lenguajes compilados no tenemos, ¿verdad? El lenguaje en el lenguaje compilado, cuando lo estamos desarrollando, obviamente tenemos que tener el lenguaje instalado en nuestra computadora, pero una vez que se desarrolla y se compila, ese archivo compilado lo puedo distribuir en más sistemas, y esos sistemas no necesariamente tienen que tener el lenguaje como tal instalado, sino que ya está en lenguaje máquina y ya se puede ejecutar de forma muy rápida. Bueno, pues viene también básicamente qué es Python, quién lo creó, ¿verdad? Hay que recordar a su creador, que fue Guido van Rossum,
¿verdad? Él fue el que creó el lenguaje. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Su simplicidad, su versatilidad. Tiene una gran comunidad, muchas bibliotecas, muchos módulos para utilizar, y pues esto lo hace bastante bueno para iniciar en este mundo de la programación. En este primer módulo también se mencionan los rivales de Python, eh, donde podemos verlo en acción, ¿verdad? Python está prácticamente en todos lados, desde desarrollo web, ciencias de datos, aprendizaje máquina, automatización de tareas, desarrollo de videojuegos e inteligencia artificial y robótica. Ahí en todas esas áreas podemos ver y podemos aplicar Python. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Verdad? Python está para para los tres sistemas operativos más utilizados, como lo es Windows, Linux y Mac. Viene cómo descargarlo, ¿verdad? Y cómo configurarlo. Es muy sencillo de obtener, simplemente entrando a la página oficial python.org, se descarga la versión más reciente y pues como cualquier instalador, se siguen las instrucciones de instalación y una vez instalado, podemos tener el intérprete en nuestras manos en cualquier shell que tengamos en nuestra computadora. Que para comenzar a trabajar en Python, pues obviamente necesitamos un entorno de desarrollo. Eh, de forma predeterminada, cuando instalamos Python, en el caso de los ambientes de Windows, se instala un entorno de desarrollo algo simple, pero funcional para empezar a desarrollar. Aunque, bueno, podemos optar por otros entornos de desarrollo, como lo es PyCharm o VS Code. Cualquiera de esos dos lo podemos utilizar. Trae algunas ventajas, trae herramientas que nos facilitan el desarrollo rápido de programas. Yo en lo personal utilizo Visual Studio Code para estos propósitos. Eh, es un programa de Microsoft, pero que te da la posibilidad de instalar muchas extensiones que te van a facilitar la vida a la hora de desarrollar, no nada más en Python, sino también en algún otro lenguaje, ¿verdad? Ya sea HTML, C, C++, Java o JavaScript, etcétera. Entonces es importante obtener estos entornos de desarrollo. Y bueno, para terminar este módulo vienen algunos ejercicios muy básicos de la creación de nuestro primer programa en Python. Podemos escribir un programa muy sencillo, como lo podemos ver aquí. Una de las cosas con las que empezamos a enseñar Python es a través de las operaciones básicas con números, es decir, suma, resta, multiplicación, división, ¿verdad? Usar Python como una calculadora y pues aquí les pongo un ejemplo muy sencillo en donde estoy sumando pues dos numeritos, imprimo esos dos numeritos, la suma de esos dos numeritos los asigno a una variable, esa variable la imprimo y luego asigno otro numerito a otra variable y luego al final imprimo la suma de esas dos variables, me da el resultado 18 y también imprimo una cadena de texto. ¿Sí? Ustedes ya que puedan acceder ahí al Colab, eh, pueden ir corriendo los ejemplos que vienen aquí. Básicamente eso es el módulo 1. Pasamos al módulo 2, que son tipos de datos, variables y operaciones básicas de entrada y de salida. Eh, Iniciamos con la función print, es una de las funciones más básicas y más utilizadas a la hora de desarrollar en Python. Es una función que está incorporada dentro de las funciones de Python y básicamente lo que hace es enviar una salida a la consola. Nos puede ayudar a imprimir cadenas, números y resultados de expresiones. Súper útil para poder obtener el resultado de alguna operación que estemos haciendo. Luego viene el tema de argumentos de funciones, cómo es que una función puede aceptar uno o más argumentos, es decir, valores de entrada. Cuando hablamos de argumentos, nos referimos a valores de entrada para modificar
su comportamiento. En el caso de la función print, los argumentos de entrada que yo le puedo dar pueden ser de tipo de texto o en tipo de variables, como lo hice acá arriba en el ejemplo anterior. Eh, ¿Cómo es que invocamos las funciones? Cuando hablamos de la invocación de las funciones, pues es básicamente mandar llamar esa función para que se ejecute según los argumentos que le vamos a dar como entrada. En el ejemplo que tenemos aquí, este print, pues básicamente es la invocación de la función con estos argumentos como cadenas de texto. Viene más sobre la función print, su efecto, argumentos y los valores retornados. En el caso de la función print, su efecto pues es imprimir o sacar, ¿verdad? Un valor de salida. Normalmente este valor lo obtenemos a través de la consola o del shell que estemos ahí manejando. Los argumentos es la aceptación de múltiples entradas separados por comas. Y los valores de retorno, eh, hay algunos valores de retorno que no son tan comunes, como por ejemplo el none, ¿verdad? En este caso, es un valor de retorno que no retorna ningún valor, valga ahí la redundancia, pero también es importante de mencionarlo. Luego vienen lo que son las instrucciones, que es una instrucción ejecutable en Python. Y luego también algo que utilizamos comúnmente, que son los caracteres de escape y nueva línea, a la hora de poder manejar impresiones de datos, como lo ven aquí en los ejemplos, podemos utilizar estos caracteres para mejorar la legibilidad de la información. Viene lo que son los argumentos posicionales. Básicamente es el argumento que se pasa en función del orden, como se lo damos a la función. Los argumentos de palabra clave, hay algunas palabras clave que se pueden ingresar como un argumento a las funciones. Y también se pueden formatear esas impresiones de salida según lo que nosotros necesitemos. Viene este pequeño ejemplo, ¿verdad? Que podemos ejecutar en este momento. En este caso son puras funciones print, en donde se imprimen diferentes cosas. Aquí en la primera, en esta línea, pues se imprime simplemente un saludo. Luego tenemos otro ejemplo en donde metemos argumentos y múltiples líneas utilizando la palabra reservada sep para separar la impresión. Luego tenemos la función print en donde se hace el carácter de escape de línea, ¿verdad? Para una nueva línea, que es este de aquí. Después se utilizan los argumentos de palabra clave, en este caso el end. El end es otra palabra clave que se puede utilizar para pues ingresar algunos valores al final de la impresión de esta línea. Por último, le damos en estas dos líneas, asignamos el valor de pi a la variable pi y lo imprimimos en un formato específico, ¿sí? Aquí tenemos el resultado, ¿verdad? Vemos ahí, por ejemplo, el resultado de la utilización del sep, ¿verdad? De la palabra clave sep. Aquí nos posiciona estos tres guiones medios como separador entre estas cadenas. Y luego la palabra clave end, ¿verdad? En donde se agregan estos tres símbolos de admiración al final. Este sería el efecto de esa función. Y a la hora de formatear un número específico, ¿verdad? En este caso es para formatear un número flotante, de tipo flotante, pues este sería el resultado. Si se fijan, yo estoy acá ingresando un número flotante con 5 decimales, pero aquí yo le estoy indicando que nada más me imprima ese número con 2 decimales, que es precisamente lo que está haciendo aquí. Entonces, podemos utilizar
esas características de formateo de datos para mejorar la legibilidad de los datos. Después viene lo que son literales, ¿verdad? ¿Qué es una literal? Tipos de datos, súper básico también para programación, datos enteros, flotantes, cadenas, datos booleanos. Y bueno, aquí también les pongo un ejemplo rápido de la utilización de este tipo de diferentes tipos de datos, ¿verdad? Vemos ahí la utilización de literales o variables, ¿verdad? Cómo podemos definir esas variables. Si se fijan, es muy sencillo, a diferencia de C, por ejemplo, o C++, en donde tenemos que, pues primero mandar llamar la biblioteca para manejar variables y luego eh, definirlas, si la variable va a ser entera o si va a ser de tipo float, o si va a ser de tipo de cadena de texto, y luego ya después la utilización de la variable. O sea, son más cosas que deberíamos de hacer si lo estuviéramos haciendo en C o en C++. En este caso, en Python, si se fijan, simplemente declaramos la variable y utilizando el operador de asignación, que es el igual, le asignamos el valor. Independientemente si es entero o si es flotante, no necesitamos definirlo. Solo Python lo va a entender. Aquí vemos más datos asignados a esas otras dos variables. En este caso, literales asignadas con cadenas de texto. Vean que podemos asignar también cadenas de texto utilizando las comillas dobles o las comillas simples, ¿verdad? También lo podemos hacer de esas dos formas. Y bueno, pues las variables o literales utilizando valores booleanos. Al final, pues simplemente utilizo la función print para imprimir todos esos valores de diferentes tipos y pues aquí obtenemos el resultado. Después de esto, vienen las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, la explicación de cómo utilizar estos operadores a la hora de desarrollar un código. Vienen algunos otros como la exponenciación y la parte de cálculo de módulo, ¿verdad? Que es básicamente el residuo de una división. A lo mejor dijeron ustedes, bueno, ¿y para qué me necesito saber cuál es el residuo de una división? Pues sí es útil a la hora de manejar, por ejemplo, fechas o años, ¿verdad? Me ha tocado utilizar mucho este operador para saber el residuo y saber hasta cierto punto, por ejemplo, qué fecha se está manejando. Viene la parte de operadores y sus prioridades. Eh, Todos los operadores tienen una prioridad o precedencia que determina el orden en el que se van a ejecutar. Entonces también es muy importante saber las prioridades, el orden jerárquico de estos operadores. El orden jerárquico no es más que la forma en que se van a ejecutar todas estas operaciones. Viene más de variables, ¿verdad? La convención para declarar variables. También viene la parte de la utilización de comentarios, que es también súper útil a la hora de codificar. La función input, para darle un poquito más de interactividad a los scripts. Como saben, esta función le permite al usuario ingresar de forma un poco más interactiva en la consola información en el código. Viene la conversión de tipos de datos. En algún punto también es necesario hacerlo. Vienen algunos laboratorios respecto a esto. Viene más sobre operadores y expresiones. Y bueno, aquí traigo un pequeño ejemplo también donde se ejemplifica todo lo anterior, ¿verdad? La utilización de variables y operadores básicos. Aquí están
las operaciones básicas, este operador, ¿verdad? Abreviado, que es básicamente un incremental, la impresión de esas operaciones y luego aquí se utiliza la función input para preguntar al usuario cómo se llama. Una vez que se ingresa el usuario, pues va a imprimir utilizando ese nombre que se ingresó, ¿verdad? Va a imprimir hola, nombre que se utilizó, el valor de X que tenía en ese momento y cuál es su valor, ¿sí? Después de esto se convierten esos tipos de datos. Por ejemplo, aquí nos pregunta cuál es tu edad. Cuando nosotros preguntamos de esta forma cuál es la edad, pues nosotros vamos a ingresar un número, ¿verdad? Pero al ingresar un número con la función input, se va a ingresar en forma de cadena, no en forma de entero. Entonces, a la hora de poder manejarlo, de poder hacer a lo mejor alguna operación, si lo dejamos así en forma de cadena, nos va a generar un error, ¿verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, no sé, calcular algo, ¿no? Entonces aquí yo necesito pues hacer un cambio de tipo de dato a entero, o sea, pasarlo de una cadena de texto a un entero. Y pues aquí se imprime ese valor, ¿verdad? Aquí vemos el resultado de eso. Y bueno, hasta aquí es el módulo 2. El módulo 3 habla sobre valores booleanos, ejecuciones condicionales, bucles, listas, procesamiento y operaciones lógicas de bit a bit. De entrada, pues se explica la parte del operador de comparación, ¿verdad? O el operador de igualdad, que se utiliza para comparar si los valores son iguales. También vienen los operadores relacionales, ¿verdad? Como el diferente que, mayor que, menor que, mayor igual que o menor o igual que. Y los operadores lógicos para operaciones lógicas, ¿verdad? La AND, la operación lógica OR y la NOT, ¿verdad? Cuestiones pues básicas de informática, todos los que hemos estudiado un poquito de informática o a lo mejor de sistemas operativos, pues entendemos qué hacen estas instrucciones o operaciones lógicas. Luego viene la parte de condicionales, ¿verdad? Cómo podemos construir estructuras condicionales con if, else y las diferentes combinaciones que podemos utilizar, ¿verdad? Dentro de Python no nada más podemos utilizar if-else, podemos utilizar if-if o elif o inclusive combinaciones con las estructuras while. Entonces, dentro de estos temas, pues se abordan esas diferentes combinaciones que podemos utilizar con estas estructuras de control. Viene lo que es pseudocódigo, introducción a bucles, eh, el bucle while, ¿verdad? Cómo funciona, diferentes formas para utilizarlo. Vienen aquí algunos laboratorios. El bucle for también súper utilizado para poder iterar en un ciclo y recorrer también datos en un cierto punto. Aquí se introduce la función range, en donde podemos definir un rango desde dónde hasta dónde quiero que mi bucle itere. Tenemos estas dos sentencias, que es el break y el continue, que se utilizan por lo general en los bucles for para poder determinar hasta cierto punto dónde quiero romper o parar ese ciclo o dónde lo quiero continuar. Viene una combinación de while else, ¿verdad? Comúnmente el else lo utilizamos dentro del if. Bueno, con el while también lo podemos utilizar y hace algo similar a lo que hace con el if. Podemos utilizar también el bucle for con el bloque else. Bueno, vienen expresiones lógicas. Ya lo mencioné. Los valores lógicos bit a bit. Cómo es que Python procesa
datos bit a bit, ¿verdad? En su forma más pura. Cómo los trata, cómo trata esos bits de forma individual. Y bueno, viene aquí al final un ejemplo de lo que se puede hacer con esto, ¿verdad? Viene aquí al inicio dos variables, la inicialización de dos variables, viene una estructura if donde se está comparando si son iguales o si son diferentes. Viene un bucle while, ¿verdad? Dentro de un bucle else, en donde se está haciendo básicamente un contador. Aquí vemos el resultado de ese contador. Viene también un bucle for, ¿verdad? Con la utilización de un break. En el caso del bucle for, pues aquí tendríamos el resultado. Ahí estamos definiendo hasta dónde quiero que sea la iteración del bucle, ¿verdad? Y las operaciones bit a bit, ¿verdad? En este caso, para un 10 en binario, para un 12 en binario, la utilización de las operaciones lógicas en datos bit a bit. Viene la introducción de listas, también súper utilizado en Python. Las listas pues son estructuras de datos que nos permiten almacenar múltiples datos en una sola variable, ¿verdad? A lo mejor para una variable determinada yo necesito guardar múltiple información, no nada más una información como se ha visto hasta ahorita. Entonces, aquí es donde entra en juego las listas. Necesitamos entender cómo se acceden a esas listas, a los diferentes elementos de estas listas, cómo podemos manipular estas listas, ¿verdad? A través de ah, las funciones del, remove y pop. Y también la parte de los índices, ¿verdad? ¿Qué es un índice? Los índices básicamente es una posición dentro de la lista. Yo puedo apuntar a un índice dentro de una lista y obtener el valor que está en ese índice o en esa posición. Es como un índice de un libro, ¿no? Yo busco el índice de un libro, apunto a un tema determinado y accedo a a ese tema, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, pero acá en datos almacenados en una lista. Luego vienen las diferencias entre lo que es una función y un método. Vienen algunos elementos también para la manipulación de listas con el append y el insert. Eh, Cuestiones generales de la utilización de listas. Vienen algunos ejemplos de ordenamientos de datos utilizando listas combinados con ciclos for e if para poder ordenar datos. Ah, vienen los operadores también. Bueno, vienen las rebanadas. Las rebanadas también son súper importantes, ¿verdad? Estas rebanadas para poder obtener datos específicos de la lista. También en el examen de certificación se pregunta mucho sobre esto. Los operadores int y not int para saber qué tenemos dentro de una lista, ¿verdad? Podemos ser hasta cierto punto comprobaciones de datos que están en las listas con in y not in. Vienen más ejemplos. Y luego vienen arreglos de dos dimensiones con listas, ¿verdad? Básicamente, pues nosotros lo conocemos como arrays o matrices, ¿verdad? Todo esto se hace con listas. Viene aquí este ejemplo en donde se establece y se accede, bueno, aquí se establece esa lista, se accede en este caso al primer elemento, puesto que se está apuntando al índice 0, y se imprime, ¿verdad? Aquí tenemos la impresión. Luego, la manipulación de listas, ¿verdad? Con el append, el insert y el remove. Ahí viene en el comentario qué hace cada una de ellas. Y al final, pues imprime lo que tenemos, lo que resulta de la lista una vez que se manipula en estas tres líneas anteriores, ¿verdad? En este caso, pues tendríamos esto de aquí, eso de ahí, ¿sí? Viene el uso de las rebanadas.
¿verdad? En este caso se está imprimiendo esa rebanada de esa lista. En este caso, para la lista que tenemos hasta ese momento, esta es la posición 1 y la posición 3, ¿verdad? Que sería pera y naranja, ¿verdad? La posición 1 y la posición 3. Luego viene la verificación de elementos, ¿verdad? Con las funciones in y not in. Aquí obtenemos esos resultados. Son resultados booleanos. La utilización de listas de dos o más dimensiones. Aquí simplemente se está imprimiendo. Vean aquí cómo se accede a los datos de la lista, ¿verdad? A través de múltiples rebanadas o múltiples slides. Y pues simplemente se está imprimiendo aquí esos valores, ¿verdad? El ordenamiento, un ordenamiento muy sencillo con la función sort. Y al final, un ejemplo de ordenamiento burbuja, ¿verdad? Como lo vimos ahí anteriormente. Aquí tenemos, esta es la lista desordenada y se aplica la lista. Bueno, cabe mencionar que aquí se está definiendo una función para poder reordenar la posición de esos valores y bueno, pues obviamente en función de cómo la necesitemos, en este caso se está ordenando de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, de menor a mayor. Eso es el módulo 3. Luego el módulo 4 viene la introducción de funciones, que es una función, su descomposición, de dónde provienen y la implementación de funciones muy, muy sencillas. Funciones parametrizadas, ¿verdad? ¿Qué es un parámetro dentro de una función? ¿Cómo es que la función recibe uno o más parámetros? Aquí tenemos parámetros posicionales. También el paso de argumentos de palabras clave dentro de una función. Vienen más detalles sobre funciones parametrizadas, sus efectos y resultados de la instrucción return. Un poco sobre los valores non. Y viene la combinación de listas dentro de funciones, ¿verdad? Vienen aquí algunos laboratorios dentro del curso. Viene la palabra clave global dentro de funciones. ¿Cuál es el alcance de esa palabra? Básicamente permite modificar variables globales dentro de una función. Hay que entender que las variables pueden ser locales de una función, o sea, ser propias de una función que se modifiquen o se manejen dentro de una función, o una variable global que eh, está relacionada en todo el código, que yo la puedo ir manejando a través de todo el código, independientemente de la función donde yo la esté utilizando. Vienen más ejemplos de la utilización de funciones. Ok, viene el concepto de recursividad, ¿verdad? Que también es importante entenderlo. Básicamente es una técnica en la que una función se llama a sí misma para resolver problemas de forma repetitiva. Y vienen los conceptos de secuencia y mutabilidad. De aquí se introduce el término de tupla, ¿verdad? Una tupla básicamente es una secuencia inmutable, a diferencia de una lista, que una lista es una caja de datos mutable, es decir, que puede cambiar, ¿sí? En el caso de una tupla, las tuplas se pueden definir de esta forma. Luego viene la utilización de diccionarios. Básicamente son colecciones de claves con su valor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el diccionario donde se relaciona el nombre con Juan y su edad de 30, ¿verdad? Es una relación que tenemos ahí en los datos internos de ese diccionario. Y en un dado caso, pues podemos acceder
a esos valores a través de ese diccionario. Después de esto viene un poquito sobre excepciones, ¿verdad? ¿Qué hace el try except para el manejo de errores y el manejo de excepciones que se puedan generar a la hora de ejecutar un código de Python? ¿Cómo lidiar con los diferentes tipos de excepciones, verdad? Hay algunas excepciones comunes como el value error, index error, key error o type error. ¿Cómo lo podemos? Bueno, ¿a qué se refiere cada una de esas excepciones? ¿Cuándo inicia esas excepciones? ¿Y cómo lo podemos manejar? Viene una partecita de pruebas, ¿verdad? Con Python, algo de depuración, pruebas unitarias y ejemplos con pues algunos laboratorios que vienen ahí, ¿verdad? Al final viene un código donde se aplica pues básicamente todo lo del curso. En este caso pues tenemos diferentes funciones parametrizadas, en este caso para calcular el IMC, que es el índice de masa corporal, para determinar si es un año bisiesto. Cada función hace una acción específica, ¿verdad? Para calcular factoriales, para la utilización de números primos. Vienen varias funciones que ya con calma ustedes pueden analizarlas. Y al final, pues viene eh, el código desde donde se mandan llamar cada una de estas funciones, ¿verdad? Recuerden que las funciones se tienen que definir al inicio del código, ¿verdad? Si yo quiero mandar llamar una función que no está establecida antes de mandarla llamar, pues va a generar errores. Primero se definen las funciones y después se mandan llamar. Y aquí pues se mandan llamar a todas esas funciones, ¿verdad? A través de esta forma. Eh, Aquí se hace una combinación, nos pide una lista nos da una lista de números primos hasta el 50 utilizando esta función de lista primos que está acá definida acá arriba, que es básicamente esta parte de aquí. Después de esto se hace el cálculo de factorial de 5. Luego se genera ahí un contador. Bueno, en este caso es un ejemplo de manejo de alcances. Básicamente es un contador que se va incrementando, ¿verdad? Y al final lo imprime. Y estos serían los resultados de ese código. ¿Sale? Entonces, bueno, si se fijan, está bastante completo el curso. Como les decía en un inicio, son los fundamentos de lo que es la utilización del lenguaje de forma esencial para que una persona desde cero, ya sea que no tenga a lo mejor un background de programación, o sí, pudiera aprender rápidamente este lenguaje, ¿verdad? Es un lenguaje muy sencillo de utilizar, una sintaxis también muy simple, a diferencia de otros lenguajes como Java o C. Entonces es bastante útil para nuestros estudiantes que están iniciando en este ámbito de la programación. Y bueno, ya para finalizar, eh, quisiera ver un ejemplo respecto a la utilización de Python para la parte de automatización de redes. La automatización de redes es un tema que evolucionó propiamente de las redes debido a la necesidad de gestionar y configurar muchos dispositivos en una red, ¿sale? Los que traen ahí, los que tienen conocimiento de esto, pues saben que el estar configurando dispositivos de uno por uno, pues es complicado cuando yo tengo a lo mejor 30 switches, no sé, 30 routers, access point, etcétera, ¿no? Entonces ya en una red de mediana a grande, pues se complica la administración
Si se requiere hacer alguna modificación, pues también es complejo. Y básicamente de aquí nace la automatización de esto, ¿verdad? Básicamente es una práctica que permite la simplificación y optimización de la gestión de redes, especialmente en entornos complejos y a gran escala. Eh, a través de la utilización de Python podemos escribir scripts que faciliten tareas repetitivas, reducir errores humanos y aumentar la eficiencia en el manejo de los enrutadores y switches que podremos tener en nuestra red. Ah, esta automatización se potencia con el enfoque de infraestructura como código, ¿verdad? Es un concepto que nació de esto, ver la infraestructura como un código, como una variable, ¿verdad? Ver un router como una variable, ver una interfaz como un fragmento de código, la configuración de, no sé, de algún servicio que tengamos en algún dispositivo intermediario, verlo como código. Básicamente la automatización mediante Python no solo agiliza la configuración y su monitoreo, sino que también mejora la seguridad y la consistencia, al permitir versiones y revisiones controladas de las configuraciones de red. Tenemos por ahí una biblioteca, una librería de Python que se llama Paramico. No sé si alguien la conozca o la ha manejado. Es una librería bastante útil porque nos permite generar conexiones SSH a dispositivos de red a través de la red. Esta librería puede ejecutar comandos remotos, realizar configuraciones y recolectar información directamente de los dispositivos que nosotros tengamos eh, con este protocolo habilitado, ¿verdad? Para este caso, pues se aplica para enrutadores y switches, pero pues sabemos que realmente si un dispositivo tiene este acceso SSH, este protocolo activado, lo podemos utilizar esta biblioteca para automatizar acciones dentro de esta. Esta biblioteca tiene algunas clases, por ejemplo, la SSH Client es la clase principal de esta biblioteca para establecer una conexión SSH. Permite iniciar una sesión, ejecutar comandos y gestionar la autenticación. Como sabrán, el protocolo requiere las credenciales de autenticación, como el username y el password. Entonces, a través de esta clase, nosotros manejamos esa parte de la conexión al dispositivo. Luego tenemos otra clase que es la de Transport, que se encarga de gestionar la capa de transporte del protocolo SSH. Proporciona un nivel más bajo de control sobre la conexión y es útil cuando necesitamos gestionar canales de comunicación de manera más detallada. Lo utilizamos a través de la función Open Session. Luego tenemos la clase SFTP Client, que como su nombre lo dice, habla de FTP, de File Transfer Protocol, nos ayuda a transferir archivos de forma remota a través del mismo script. Luego tenemos las clases de Authentication y Keys para poder determinar cómo se van a manejar las llaves de autenticación del protocolo. Como lo saben, SSH requiere de llaves para poder autenticarse y darle seguridad a la información. Entonces, a través de estas funciones dentro de esta clase, pues podemos manejar esa parte. Y el channel, ¿verdad? Son los canales de conexión de bajo nivel que se abren sobre una conexión existente. En el caso del ejemplo, tenemos esta topología en donde tengo mi computadora con, con Python y con la librería. Esta librería no viene de forma predeterminada. En las librerías comunes de Python, cuando se instala, hay que instalarla, ¿verdad? Es muy sencillo de instalarla, simplemente en la consola, a través del administrador de paquetes, del pip, simplemente ponemos pip3, install,
Parámico y listo. Ya tenemos la librería en nuestra máquina, ¿sí? Entonces tengo aquí mi computadora. En el caso de mi computadora, que es esta de donde estoy proyectando, la tengo conectada a un switch, que es la que me da conexión a internet. Y para este switch, desde este mismo switch, tengo conectado mi enrutador, un enrutador que tengo aquí físicamente. Ahí se los muestro. Si pueden ver ahí mi camarita. Tengo dos enrutadores, pero es uno el que se está utilizando. Creo que no se alcanza a ver muy bien ahí. Tengo dos enrutadores, de los cuales este de acá es un 2901, es el que voy a administrar con Python y tengo conectado una de sus interfaces Fast Ethernet, este switch, y a otra de sus interfaces Fast Ethernet, este otro switch. ¿Sí? Pues básicamente esa es la topología. Eh, en este caso, lo primerito que tenemos que hacer, pues obviamente es establecer la configuración inicial con un SSH hacia los dispositivos. En mi caso, yo tengo un SSH al enrutador con un username admin y con una dirección 172.29. 172, me acuerdo cuál era la P. 172.16.29.254. Me autentico. Ahorita es una conexión SSH desde mi computadora normal. Pueden ver, pues es la configuración básica que yo tengo en mi enrutador. Tengo aquí la interfaz que está viendo hacia el switch, que es por la cual yo me estoy conectando a través de SSH. Y tengo otras dos interfaces que van a las LAN, ¿verdad? Conectadas a los switches, con una 192.168.0.0, diagonal 24, y 1.0, también diagonal 24. Tengo esas dos subredes ahí, y eso es lo único que tengo aquí. Obviamente, pues la parte de las autenticaciones y todo eso, ¿no? ¿Ok? Primero lo que voy a hacer es una prueba de conexión con este script que tengo. En este caso, yo voy a probar si puedo llegar al enrutador y puedo llegar al switch que está conectado al enrutador. Aquí, por ejemplo, si estoy dentro del enrutador, yo tengo una VLAN configurada con una IP en el switch que está conectado aquí al enrutador. Entonces, si hago un SSH a la VLAN, pues me debe de conectar al switch. Ahí, si se fijan, estoy conectado al switch. Tengo ahí esas interfaces. No tengo nada configurado que no sea lo necesario pues para la conexión SSH, ¿no? Entonces, básicamente lo que voy a probar ahorita, ya sé que tengo conexión SSH a los dos dispositivos. Voy a ver si puedo llegar desde mi script a esos dispositivos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, importamos el módulo parámico y el módulo time. El módulo parámico, obviamente, para generar toda la parte de la conexión, la autenticación, el ingreso de comandos, etcétera. Y el módulo time para darle retardos a la hora de emitir los comandos que yo necesito pues para lo que sé que vaya a hacer. Se define una función general que se llama Cisco Login Router and Switch. Esta función va a obtener 5 parámetros, dentro de los cuales pues es la dirección IP del router, el username del router,
y el password del router, obviamente de la conexión SSH, ¿verdad? También el password del enable, del comando enable para poder entrar al modo de ejecución privilegiado del enrutador y la dirección IP del switch para conectarme, para poder llegar hasta el switch, ¿sí? Entonces se genera el cliente SSH con esta línea, ¿verdad? Recuerden el SSH client que vimos ahorita. Luego agregamos la llave, ¿verdad? Para podernos autenticar. Y bueno, aquí estoy metiendo dentro de un try para poder manejar si se me genera algún error, ¿no? Este try está directamente relacionado con este except. Si por alguna razón me falla la conexión, pues me va a imprimir que hay un error, ¿verdad? Y me va a imprimir específicamente qué error se me está generando. Después la cadena no se pudo completar la conexión. Esto en caso de que falle. Después de esto, se genera la conexión al router a través de la función connect, dándole estos parámetros, que es ya básicamente lo que les mencioné ahorita. Se establece un canal para la interacción con el shell, en este caso el shell del enrutador. Y aquí le doy un retardo. Después de esto, si todo va correcto, pues aquí me imprime acceso al router. Y hasta aquí debo de tener la conexión hasta el modo de ejecución de usuario del enrutador. Después, para poder ingresar al modo de ejecución privilegiado con esta línea, channelrouter.send, le envío el comando enable, ¿verdad? Para acceder al modo de ejecución privilegiado, seguido de un carácter de escape de línea, como ya lo mencioné ahorita anteriormente. Ese básicamente es el enter que se le va a dar al equipo para que pues ejecute el comando enable. Después de esto, espero un momento y envío el password del enable. En este caso, el password del enable está definido más abajo. Ahorita se los muestro. Le envío el password del enable, espero un momento, ¿verdad? Y listo. Hasta ahí ya debo de estar dentro del enable del router. Una vez en el enable, le pongo el comando para acceder al SSH del switch, ¿verdad? En este caso, SSH-L, el username del router, que es el mismo, admin, pues para no complicarnos la verdad. Recuerden que esto pues no se hace en redes de producción. Y la dirección IP del switch, ¿verdad? Enter, ¿verdad? Con el carácter de escape de línea. Esperamos un momento. Después de esto, ingresamos la contraseña, ¿verdad? Es la misma contraseña que yo utilicé tanto para el router como para el switch. Y después de esto, verifico el acceso al switch, ¿verdad? Simplemente con esta línea recibo más bien la información que me genera el prompt del router para yo poderlo ver acá en mi consola y la imprimo. Después de esto hace una comparación, ¿verdad? Lo que hace es buscar si recibe en el prompt del switch, si recibe el símbolo de numeral o el símbolo de mayor que, recordando que estos símbolos pues son los que me dicen si estoy en el modo de ejecución de usuario o el modo de ejecución privilegiado. Imprimo simplemente acceso al switch. Una vez que tengo esto, se cierra la sesión, ¿verdad? Lo único, recuerden que este script es nada más para checar si puedo llegar hasta el enrutador y hasta el switch. Algo curioso que tengo aquí es que si yo, por ejemplo, desde mi computadora, donde voy a correr el script, quiero hacer un ping o un SSH al switch, por cuestiones de aquí de mi red, puesto que está administrada con un Fortinet, no puedo llegar directamente, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, hago un ping a la VLAN
192.168.0.99, que es la IP de la interfaz VLAN. No llego, desde mi computadora no llego. Tengo que acceder a través de mi enrutador, por eso estoy haciendo como que una conexión anidada, ¿verdad? Entro primero a la consola del router y ya entrando en el router hago otra conexión hacia el switch. Después de eso se cierran las sesiones. Se cierran las sesiones, se mete el comando exit para salirnos de ese modo, ¿verdad? Espero y imprimo cerrando sesión en el switch. Después de eso, regreso a la sesión del enrutador y la cierro con la función .close. Imprimo esta cadena y listo. Básicamente eso es lo que hace la función para poder acceder al dispositivo. En el punto de inicio del script, pues el script inicia aquí, ¿verdad? Se establecen los parámetros de acceso, las direcciones IP, username, password, y al final pues mando llamar la función que les acabo de explicar. ¿Sale? Vamos a correr este script. Vean aquí lo que me retorna de información. Estoy viendo que sí pudo acceder al router, ingresó el enable, el password del enable, y ya estando en el modo de ejecución privilegiado, se ingresa el comando necesario para acceder por SSH al switch. Me pide el password de la consola, ingreso al modo de ejecución de usuario, ¿verdad? Y ya aquí, obviamente no le metí el enable, puesto que no voy a configurar nada ahorita en el switch. Ya estando aquí, pues verifico que tengo acceso al switch y de regreso, ¿verdad? Cierro la sesión en el switch y cierro la sesión en el enrutador y listo. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues es bastante útil eh, poder, con esta librería, poder emitir conexiones SSH a diferentes dispositivos y también pues entrar a los diferentes modos que tiene un dispositivo de red administrado obviamente y ingresar comandos. Tengo otro ejemplo en donde configuro algunas loopback, unas interfaces loopback y una de las interfaces físicas del enrutador. Todo lo previo es igual, todo esto es exactamente lo mismo. Genero la conexión SSH, ¿verdad? Al enrutador. En este caso nada más voy a llegar al enrutador, voy a configurar interfaces loopback y una de las interfaces físicas. Si nos vamos nuevamente acá al enrutador para verificar que no tengo configuraciones hechas en las interfaces. Aquí estoy entrando desde la consola directamente por SSH. Tengo nada más esta interfaz, no tengo interfaces loopback configuradas. Tengo estas otras faz Ethernet y lo que va a hacer este script es crear las loopback y configurar esta interfaz que es la Giga Ethernet 0/1. ¿Cómo se hace? Bueno, una vez que genero la comunicación, aquí genero un if, ¿verdad? Todo esto es lo mismo que ya describí anteriormente. Meto un if para hacer la búsqueda si estoy en el modo de ejecución privilegiado o en modo de ejecución de usuario. Envío el enable, envío el password, ¿verdad? Y recibo el prompt que me genera ahí el enrutador. Vuelvo a verificar, hasta aquí se supone que estoy en el modo de ejecución de usuario, ¿verdad? Después de esto, eh, perdón, hasta aquí estoy en el modo de ejecución de usuario y una vez ingresando el enable, aquí ya estoy en el modo de ejecución privilegiado. Una vez hago eso, busco el símbolo de numeral, que es el indicio de que estoy en el modo de ejecución de privilegiado, imprimo esto
este texto y le ingreso un show para ver información resumida de las interfaces, ¿verdad? Ese show lo recibo con esta línea y lo imprimo en mi consola. Después de esto, le mando el comando configure terminal para entrar al modo de ejecución global y configuro las LUPAC, ¿verdad? Recuerden que para configurar una LUPAC, simplemente interface LUPAC y el número de la LUPAC. Una vez entrando a la LUPAC, pues configuramos su dirección IP con su máscara de subred. Después de esto, aquí mismo, configuro la LUPAC 2 con esta dirección IP. Y aquí mismo, entro a la interfaz Giga01, le configuro esa dirección IP, ¿verdad? Con una 10.1. Le configuro también una descripción a la interfaz y la levanto. Una vez hecho esto, ingreso el comando END para terminar, para salirme de todo eso. Imprimo esta cadena de texto que dice nueva configuración y vuelvo a mostrar la información de las interfaces para verificar que pues sí tenemos la configuración hecha en las interfaces. Esa información la recibo con estas dos líneas y la imprimo. Después de esto, le mando el comando exit y pues todo lo demás es igual para cerrar las conexiones. ¿Vale? Entonces vamos a probar esto. Aquí me voy a salir. Me voy a salir. Vamos a ejecutar este script. Y listo. Se fijan que en unos cuantos segundos se hizo la configuración. ¿Sale? Entonces, pues básicamente, esto es lo que les quería mostrar, la utilización de este lenguaje de programación aplicado a la automatización de Python, ¿verdad? Creo que ya me pasé un poquito del tiempo, una disculpa, pero si se fijan, pues es bastante versátil y útil lo que podemos hacer con este lenguaje de programación. Esto es una probadita nada más, realmente podemos hacer muchísimas más cosas con Python. El chiste es empezar a estudiar cómo funciona, cuáles son las librerías que tenemos y cómo las podemos utilizar. Y bueno, pues esto sin los fundamentos, de los cursos y de las certificaciones, pues sería complicado hacerlo de una manera, ¿no? Entonces, pues aquí también la importancia de llevar los cursos, de estudiar esta parte, de certificarse y pues poder utilizarlo ya en forma práctica, en este caso, en la administración de redes, ¿sale? Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. No sé, Mariana, ahí cuál es el protocolo que sigue. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Hemos grabado la sesión. Vamos a compartirla en breves, apenas la tengamos con todos los participantes. Muchísimas gracias, Juan, por la sesión tan práctica. Gracias al equipo de OpenEDG. Yo lo que tengo para anunciar es que tenemos 5 vouchers de la certificación en Python 1 que vamos a estar sorteando entre todos los que terminen o culminen la ruta, es decir, los 2 cursos de Python 1 y 2. Entonces, pronto van a recibir una comunicación oficial de esta información y también la grabación de la sesión. Muchísimas gracias a todos y gracias nuevamente, Juan, y al equipo de OpenEDG por acompañarnos. Muchas Buenas tardes a gracias. todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Saludos.